Un saludo muy cordial para todos. Soy Rito Leandro Teodesa González, estudiante de licenciatura en Filosofía en la UNAD. Y en el marco de ese curso de Filosofía Medieval quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de un tema de actualidad en Colombia y en el mundo, pero particularmente en Colombia por decisiones que ha tomado los entes judiciales referente a un caso, a una temática que involucra sentimientos sociales, religiosos, y en el que se pone en juego y se pone en medio el papel no solo de la iglesia, no solo unas creencias, sino ante todo el papel del mismo Dios de cara a decisiones que pueden llegar a afectar nuestra ética, nuestra moral y decisiones legales. Me refiero explícitamente al tema del aborto en Colombia. Normalmente o históricamente hasta el año 2006 el aborto en Colombia en todo caso era considerado un delito tipificado pues para las mujeres que llegaran a cometerlo. Todos sabemos los tiempos de progreso que ha traído el mundo a diferentes partes del mismo, diferentes civilizaciones, diferentes ideas de progreso, diferentes ideas de avance. Y entre esos temas, sumado a las luchas feministas y a luchas de movimientos sociales que abogan por los diferentes derechos, no solo de las mujeres, sino también derechos humanos en general, pues ha habido todo un desarrollo en este campo de derechos. Y el aborto llegó a ser parte de ellos, ¿sí? Se cree o se conoce como de avanzada esos temas de que el aborto no sean tipificados como un delito. Muchos países en Europa, muchos países en América han dado pasos en esa dirección de ir despenalizando el aborto. Colombia, también por su tradición conservadora, su tradición de respeto a la vida, una tradición también muy apegada a la iglesia, en esos tiempos en los cuales la iglesia también tenía mucho dominio sobre los temas temporales, pues también había mantenido esa línea rigurosa de mantenerlo como delito, ¿sí? Y más allá de delito, hablemos también de un tema religioso, que no cambia, ¿no? Y es el tema del pecado, el tema de alejarse de Dios. Y este hecho pues ha generado que en la actualidad tengamos unos debates interesantes de cara a las decisiones que la Corte Constitucional ha tomado. Históricamente tenemos que irnos hacia el año 2006, cuando en la sentencia 355 la Corte Constitucional determinó 3 casos en los cuales no había o no se tipificaba delito cuando la mujer abortaba. 1, malformación del feto. 2, violación. Y 3, que la salud del feto o de la madre estuviese en peligro. Podemos decir que a partir de ahí ha empezado toda una avanzada y toda una lucha de movimientos feministas y derechos humanos en procura de que haya una despenalización total, ¿sí? Y a eso, o en parte a eso, hemos llegado a este año 2022, cuando en la sentencia 055 de este año ya la Corte Constitucional toma una decisión mejor, ya de mucho más avanzada, ¿sí? Mucho más avanzada en el sentido de que estos 3 casos ya no se van a considerar hasta unas semanas, una serie de semanas. Anteriormente la sentencia del 2006 permitía el aborto en esos 3 casos hasta los 3 meses, ¿sí? Aproximadamente estamos hablando de 12 semanas. Ahora la Corte Constitucional para esos 3 casos pues permite que se haga en cualquier momento, y adicional a eso, hasta los 6 meses o 24 semanas las mujeres podrán abortar, así no haya como tal una situación de las 3 anteriormente comentadas. Obviamente en el país eso ha generado un revuelo. Partamos de la idea de que es un país conservador, católico, que siempre ha seguido esa línea de mantener o de respetar o dejarse mejor guiar por lo que la iglesia ha opinado. Entonces el revuelo, todos hemos sido testigos en noticias de cómo se ha dado esto. Y en medio de todo esto, indiscutiblemente está la figura de Dios, ¿sí? Más allá de lo que piense cada persona, nos basamos en que aquellos promotores de esos derechos, pues bueno, podemos decir que están dejando a un lado algunos designios de Dios, como lo han manifestado las personas que están o que estamos en contra de esa decisión. Dios queda en medio de todo de esto, más allá de la iglesia, las creencias de Dios, porque de pronto estamos jugando a ser Dios, a determinar qué persona puede existir, qué persona no puede existir, ¿sí? Que ese es más o menos el argumento que las personas que están en contra de esa decisión de la Corte Constitucional están argumentando. Al final de todo,
la Iglesia va a seguir tratando de hacer respetar mandamientos y designios y sus creencias. Los grupos promotores de derechos humanos irán buscando todavía que haya muchos más beneficios o que el derecho se extienda aún mayor, ¿sí? Porque algunos de estos grupos a favor del aborto se consideraron hasta en cierta derrota porque querían que fuera total la despenalización, ¿sí? Y pese a que la decisión implica un lapso de tiempo bastante alto, aún se sienten como que sus derechos siguen siendo vulnerados. Entonces la figura de Dios sigue estando de medio ahí, ¿sí? Si estamos jugando a ser Dios, si tenemos el poder de Dios para determinar qué persona puede existir, ¿sí? O si tenemos que apartar a Dios de esos temas, que es más o menos también el discurso que los grupos promotores quieren dar, ¿sí? Ha habido campañas fuertes, ha habido campañas agresivas de cara a ese tema del aborto, de la promoción de ese tema, ¿sí? Recordemos por ahí una frase que habían sacado por ahí, que saquen sus rosarios de nuestros ovarios, por ejemplo. Era una frase que se escuchaba o se leía por ahí en algunos lados, hasta con tendencias en redes sociales. Y en medio de todo eso, pues, está toda la figura, no tanto de la Iglesia, ¿sí? Aunque la Iglesia es la Iglesia Católica, pues, una protagonista principal, pero la Iglesia Católica siempre va a tomar, más allá de su figura como institución, es considerarse ella como una cierta reveladora de los misterios y designios de Dios. Entonces siempre llega el papel de Dios a estar de una manera mucho más fuerte, mucho más comprometida, mucho más visible en estos temas en los cuales siempre hay una disputa entre derechos humanos, entre derechos de mujeres, derechos reproductivos, frente a un tema de moral, de ética, de creencia, ¿sí? Y en la que pues siempre van a haber choques. Lo hemos tenido desde febrero de este año que se tomó esta decisión, y muy seguramente mientras siga avanzando esa jurisprudencia, porque adicionalmente la sentencia invita a que el Congreso regule y legisle sobre esta materia. Estamos en una época electoral en la que también la composición del Senado va a tener mucho que ver, ante todo con un tema de mayorías de grupos de izquierda que muy seguramente van a dar el debate y que posiblemente van a hacer que el tema se extienda en cuanto a derechos a mayor tiempo, hasta posiblemente lograr una despenalización total. Y en ese tema, congresistas, gente del común, grupos defensores, al final van a converger siempre en un tema de Dios, ¿sí? De si seguir los designios de Dios, de apartarnos de Dios, de alejarnos de esa institución que representa o que dice que representa a Dios, como la Iglesia Católica o iglesias cristianas que también están metidas en ese tema. Entonces, por esa razón, esta problemática nos sitúa frente a ese problema. Más que la existencia de Dios, de revelar o descubrir cuáles son sus designios y descubrir o determinar si Dios tiene que ver en todos estos temas hasta dónde está el poder del hombre, hasta dónde va también el poder de la mujer, de las instituciones que están a favor de eso, y hasta dónde aquellos que están en contra, pues también intentan argumentar basados en la idea de Dios, de estar en contra de esos temas. Muchas gracias por su atención.